Vamos a leer ahora sí el versículo 11, dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Una característica también del apóstol Pablo o de un servicio espiritual es tener un espíritu lleno de amor, un espíritu amoroso. Pablo quería visitar a los creyentes romanos a fin de servirles con amor, en el nombre de Dios. Él no quería ir como un turista para conocer el Coliseo, para ver las carreras de carros, para ver los animales. No, él quería ir a Roma para darse a sí mismo, para no, no entretenerse y deleitarse en su carne, sino para servir. Él no quería perder el tiempo, él estaba dispuesto a seguir entregando su vida a aquel quien lo salvó del pecado y de la muerte. La meta del ministerio de Pablo consistía en presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Vamos a Colosenses, capítulo 1, versículo 28 y 29. Dice lo siguiente: a quien anunciamos, o sea, a Jesucristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, dice Pablo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo está reconociendo la obra de Dios en él, y cómo Pablo en su espíritu quería servirle a Dios, quería contribuir a la madurez espiritual de estos romanos, ser de mucha bendición. El espíritu amoroso del apóstol se ve bellamente reflejado, por ejemplo, en su primera carta a los tesalonicenses. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 y 9. Dice lo siguiente: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Os predicamos el Evangelio de Dios, ¿no? La característica más sobresaliente del amor genuino es el dar sin egoísmo, amados hermanos. Esto es un servicio que Dios pone en el corazón de cada creyente para dar testimonio de la gracia de Dios, de la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y Pablo, por ejemplo, diría en 2 de Corintios 12:15, vamos a ver lo que dice acá: y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré por todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Pablo estaba dispuesto a entregar todo, entregar su vida por aquel que entregó su vida por él. Pablo quería impartir las bendiciones espirituales. Cuando habla acá de los dones, comunicar algún don espiritual, no se está refiriendo a los dones, ¿no?, que se mencionan en Romanos 12, o al don de la salvación. No, se refiere a su servicio, a lo que él quería dar a los romanos, que era su vida en servicio. Él quería impartir bendiciones espirituales a fin de que los romanos sean confirmados. Él quería que sus hermanos y hermanas en Roma crecieran en todo, que es la cabeza, esto es Cristo, como diría Efesios, capítulo 4, versículo 15. Y por último, hermanos, vamos al versículo 12 y vamos a ver el propósito por el cual también Pablo va a querer visitar Roma. Esto es, Romanos 1:12, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Me impacta la humildad de Pablo, él siendo apóstol, él teniendo una formación rabínica, una formación académica impresionante, un hombre que era elegido por Dios como instrumento y que comunicaba los misterios de Dios. Él se va a presentar como un creyente humilde. Él nunca creyó estar fuera del alcance de no ser edificado espiritualmente por otros creyentes. Pablo, él
necesitaba de los creyentes incluso más jóvenes para poder aprender. Y esto es un ejemplo de nosotros. En este contexto que estamos viviendo, por ejemplo, de pandemia, y lo nombro vez tras vez porque yo creo que Dios ha permitido esto para que podamos meditar y podamos también afinar algunas prácticas en nuestras vidas, prácticas cristianas que no hemos estado llevando bien. Por ejemplo, nosotros, si queremos visitar a otros hermanos y en este momento no podemos, pero debemos rogar a Dios que cuando cese todo esto, vayamos, visitemos a un hermano, a una hermana, a una familia y servirles. Si han quedado devastadas por esta pandemia, este problema, pues servir por amor. Y si nosotros necesitamos también solicitar, ser humildes y sin temor o vergüenza alguna, pedir oración, pedir apoyo, porque somos hermanos en Cristo, somos hijos de un mismo Padre, pero tenemos una misma fe, un mismo Dios. El hecho de que alguien esté o tenga a cargo un liderazgo, el hecho de que alguien tenga una trayectoria ministerial, basta. El hecho de que alguien tenga muchos años en la fe o en la iglesia, no quiere decir que no necesite de un creyente joven, de una oveja joven, para poder ser edificado, para poder ser confortado, para ser amonestado incluso. No. Pablo, él estaba dispuesto a recibir la edificación de estos creyentes, sean ancianos o jóvenes también. ¿Por qué no? Algo muy interesante me impresiona, ¿no? Como Pedro va a advertir a los ancianos, por ejemplo, que no se enseñoreen de quienes están bajo su cuidado, sino más bien que fuesen ejemplos para ellos. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 3 y 4. Dice lo siguiente. Bueno, vamos a leerlo desde el versículo 2. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Luego Pedro va a dar la siguiente indicación, ¿no? En el versículo 5, revestidos de humildad, ¿no? Versículo 5, igualmente jóvenes, ¿no? Estar sujetos a los ancianos y todos, dice, sumisos unos a otros, siendo revestidos de humildad, tanto los que tienen un liderazgo o como los hermanos que recién están empezando su vida cristiana, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pablo, el teólogo más grande que ha existido, si queremos usar ese término, por reconocer su labor de este hombre, su labor pastoral, misionera, evangelística, también fue uno de los hombres más humildes de todos. Él fue bendecido de una manera inmensurable y sin embargo no tenía el más mínimo rastro de orgullo espiritual o de arrogancia intelectual. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14, mira lo que dice. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui asido por Jesús. Él no pretendía haber alcanzado el mayor nivel de madurez. Él no se creía el Superman espiritual de la iglesia. No, él estaba deseoso también de ser ayudado espiritualmente por todos los creyentes de la iglesia romana, tanto jóvenes como ancianos, maduros e inmaduros incluso. Algo aprendemos. Recuerda, hermano, que la Biblia dice que debemos retener lo bueno. Es lamentable que muchos líderes, doctos, muchas personas que tienen una trayectoria académica en el seno de la iglesia, muchos hermanos, crean haber superado todo el aprendizaje o la necesidad de ser ayudados por creyentes más jóvenes y con menos experiencia. Es un grave error, pero también es triste ver cómo creyentes menos experimentados, que muchas veces sienten que no tienen nada que ofrecer a las personas que tienen más experiencia. Hay que tener mucho cuidado con eso. La humildad es una característica importante dentro de nuestro servicio. Y tenemos un buen ejemplo en la vida del apóstol Pablo. Amados hermanos,
les animo en el nombre del Señor Jesucristo a que podamos mantenernos firmes en la oración, agradeciendo a Él por todo, por la necesidad, por su provisión también, por poder leer la palabra de Dios a pesar de las circunstancias que estamos pasando. Debemos, hermanos, preocuparnos por los demás, pensar y bajo la guía de Dios, que cuando acabe todo esto será un momento de gratitud a Dios, que podamos juntos como hermanos en Cristo agradecerle al Señor y servirnos unos a otros, estar en plena comunicación, ver si alguien necesita algo, darnos la mano, sostenernos como hermanos en Cristo, no arrogantes, no soberbios, sino humildes, pidiendo oración, hermano, ore por mí, hermana, ore por mí. No podemos nosotros ser autosuficientes. Necesitamos en primer lugar de Dios y también de nosotros como iglesia. Hermanos amados, Dios es fiel, Él es soberano, Él es bueno. Y a pesar de todo lo que podamos experimentar en este momento y no sabemos lo que vendrá más adelante, descansamos en que Dios tiene el control. Vamos a orar para acabar en oración y deseo en el nombre de Jesús que este video y esta exposición haya sido de mucha bendición para ustedes. Que el Señor les bendiga. Amado Señor, te doy gracias, Padre Celestial, porque tú eres bueno. Gracias, Padre Santo, porque nos animas a tener un espíritu agradecido por tu obra redentora, porque tú, Señor, nos amas, porque, Padre Santo, tú eres el que pones el querer y el hacer y encaminas nuestros corazones a amarnos, a sostenernos, a estar gozosos porque otros están creciendo en medio de las circunstancias tan adversas. Padre amado, pedimos que pongas en nosotros el deseo de orar los unos por los otros. Que, Padre, nuestra lista de oración sea más amplia, que podamos comprometernos también a sostener a nuestra familia espiritual. Padre Celestial, queremos también pedirte que pongas en nosotros una actitud de servicio al prójimo, servicio para con los de afuera también, en el evangelismo, que seamos fieles en la proclamación de tu palabra, que seamos fieles, Padre, en entregarnos plenamente a ti, porque nuestras vidas te pertenecen a ti. Santo Señor, guárdanos de fallarte, de ser arrogantes, soberbios, egoístas, de pensar en nosotros mismos, Señor, que esa no sea nuestra actitud, que podamos, Señor, glorificarte en nuestras vidas. Agradecemos tu palabra, te lo pedimos todo esto en el poderoso nombre de Jesús. Amén.